Bueno, por hacer una introducción muy rápida de nuestra empresa, nosotros decimos que somos signal hunters, somos cazadores de señales, porque captamos, tratamos y llevamos señales de la vida del mundo digital para mejorar la salud, la seguridad y el entretenimiento de las personas. Con lo cual, en cierta manera, digamos que esto de la COVID nos ha pillado ya un poco, o sea, lo teníamos ya dentro de nuestro ADN, ¿no? De la empresa. Diseñamos, fabricamos y comercializamos productos y sistemas tecnológicos de calidad europea desde el año 1988, con lo cual, bueno, pues cumplimos 32 años. Ahora mismo tenemos 4 filiales en Chequia, Francia, Turquía y Emiratos Árabes, y exportamos a más de 60 países de todo el mundo. Eso para situarnos un poquito como empresa. Como os decía, una de nuestras misiones es cuidar de la salud de la gente. Nuestros productos se comercializan, muchos de ellos en hospitales y en residencias. Entonces, una de nuestras plataformas más importantes es Acuro, que es un sistema de comunicación y control de accesos para hospitales y residencias. Es un sistema crítico de comunicación dentro de estos edificios. Y, bueno, en nuestro caso, nuestra plataforma a nivel de seguridad y de salud pues, se gestiona de manera completamente remota. Y como podéis ver en la fotografía que os he puesto, pues las enfermeras, el equipo de enfermería realiza toda la gestión de los pacientes de manera remota, ¿no? También a través de las tablets y smartphones. Y, bueno, y luego todos los dispositivos son antimicrobianos. Para edificios no residenciales tenemos la solución Libero, que, bueno, es un sistema de intercomunicación, avisos de emergencia y control de accesos para estos edificios que os digo, ¿no? Desde hoteles hasta parkings o, bueno, polideportivos, edificios públicos, etc. Es la primera solución del mercado que cumple con las normas del Código Técnico de Edificación SUA 3 y S3. La gestión se hace también remota y el equipo de seguridad pues, puede acceder a todo el sistema a través de tablets y smartphones de manera remota, con lo cual se minimizan los riesgos de contagio. También cuidamos del entretenimiento. Nuestro sistema de televisión por IP, que está orientado principalmente a hospitales y hoteles, da ciertas ventajas con respecto a otras formas convencionales, ¿no? Como por ejemplo realizar el checkout desde la habitación sin pasar por la recepción, se pueden contratar servicios extra, acceder al servicio de habitaciones, todo ello desde el mando de la televisión, ¿no? de la propia habitación. La cartelería digital para hospitales, hoteles, edificios no residenciales es muy útil cuando se instala en zonas de paso, ¿no? donde hay mucho paso de gente y queremos transmitir nuestros mensajes. Mensajes que pueden ser de todo tipo, pueden ser vídeos, pueden ser imágenes estáticas. Y en este caso, si estamos concretando con la COVID, pues bueno, podemos en un restaurante, por ejemplo, tener el menú del día expuesto sin tener que tenerlo en las mesas, recordar información de seguridad como mantener la distancia de 2 metros entre los comensales, etcétera, etcétera, ¿no? La gestión es también de manera local o remota, con lo cual pues bueno, no hay que incluso desplazarse, ¿no? Dentro de las soluciones de seguridad tenemos también nuestro control de accesos mediante lectores de proximidad y Access, que permite el acceso a las instalaciones utilizando llaves electrónicas, RFID. Esto, bueno, el mercado ya lo viene solicitando desde hace tiempo. La gente no quiere memorizar códigos, no quiere tener llaves metálicas en el bolsillo porque son incómodas. Entonces, pues este tipo de sistemas permiten un acceso muy cómodo y rápido a cualquier instalación, ¿no? Bien sea un edificio residencial, una urbanización, un edificio de oficinas, etcétera. Bueno, por terminar, nuestros monitores manos libres que están conectados a nuestras placas de calle son más higiénicos y fáciles de limpiar.
porque bueno, tiene además el monitor en ARA, que os lo destacaba aquí, tiene pulsadores táctiles que evitan la acumulación de suciedad, ¿no? Con lo cual pues es más fácil de limpiar. Y con esto doy por concluida mi presentación y nada, otra vez muchas gracias y encantado de participar con el Cluster en este webinar.